Esta es la hora de don Álvaro Arbelo. 6 de la tarde, aquí estamos para recibir las llamadas del público y también la bienvenida a don Álvaro Arbelo. Adelante, don Álvaro. Muchas gracias, Roberto Díaz e Iluminada Muñoz, que son los que desde los estudios hacen posible este programa, que es una idea y una acción del fundador, presidente, propietario de esta emisora, padre de la libertad de prensa, bienvenido Antonio Rodríguez Durán. Efectivamente, Iluminada ha estado insistiendo en lo del partido de esta noche, un partido que podría definir el campeonato mundial de béisbol, ¿verdad? Que ya en una ocasión fue conquistado por República Dominicana, venciendo a Estados Unidos, aplicando lo de la operación Mangú. Pero bueno, ahora, perdón, era Mangú, sí, era Mangú. Ahora esperamos que se repita eso con cualquier elemento comestible o bebible, con excepción del alcohol. Entonces vamos a esperar a ver esta noche juego muy importante, decisivo, definitivo, ¿verdad? República Dominicana, dice Iluminada, que hay que decir República Dominicana campeona mundial. Bueno, no estaría de más. Entonces, sin más introducción, Roberto Díaz con los amigos oyentes. Como no, don Álvaro, una vez más disponible las líneas para que nuestros oyentes puedan realizar sus preguntas. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Manuel Villavicencio de Higüey. Mi cariño y mi respeto para los dos. Gracias. Don Álvaro, como lanzadores, ¿cuál considera usted más completo? ¿Sandy Koufax o nuestro Juan Marichal? Juan Marichal, el más completo, incluso más completo que Sandy Koufax, que fue uno de los lanzadores más dominantes y pasó a la historia del béisbol como un zurdo imbateable. Sandy Koufax de los Dodgers, lo vi lanzar, quedé impresionado. Ahora, Juan Antonio Marichal Sánchez, el manico, ¿verdad? Fuera de serie, superior a todo el mundo, el mejor lanzador de la historia de las grandes ligas, Juan Marichal. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, don Álvaro. Don Álvaro, yo tengo una pregunta. Yo recibo unos alcarrizos desde que tengo 3 años. Yo tengo ya 39 años. Y los alcarrizos siempre ha sido un terreno como que da muchas matas frutales. Incluso el patio de mi madre tiene como 6 matas frutales. La pregunta es, ¿usted conoce si esa área de los alcarrizos era algo agrícola en el pasado? Conozco a qué se dedicaba esa zona. Supongo que ante esas matas a las que usted se refiere, eso significa que era una zona productiva, que era una zona que generaba riquezas a cierto nivel. Ahora, que yo haga un señalamiento completo acerca de las condiciones de la zona, ya eso es más difícil, más complicado. Tendríamos que buscar un especialista en la materia, por ejemplo, un agrónomo. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, tanto a Roberto como a usted, don Álvaro, mi respeto. Yo oí a la bella Iluminada que estaba diciendo de 75 años el Palacio Nacional. Yo tengo 66.
dígame a ver, ¿cuántos años tiene construido el Palacio fueron los interventores de la invasión armada, la segunda, que sufrió el país de Estados Unidos en 1916, y ellos hicieron ahí un edificio que me dicen que era impresionante, pero de madera. Después Horacio Vázquez, en uno de sus gobiernos, lo amplió, o sea, también de madera, pero ya con uno que otro instrumental, ¿verdad?, para la época. Ahora, Trujillo, en 1947, trajo especialistas extranjeros, sobre todo italianos, y eso que está ahí, ¿verdad?, es una obra de Trujillo. Buenas tardes, adelante con su... No, me voy con la siguiente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. David Infante de este lado. Adelante. Saludos para don Álvaro. Don Álvaro, después de la muerte de Ramón Cáceres, ¿quién tomó el control del país? Hubo 4 presidentes provisionales. O sea, no hubo una definición hasta que vino el proceso electoral, pero mientras tanto varios hombres, incluyendo un monseñor de la Iglesia Católica, ¿verdad?, fue presidente de la República, un general de las viejas luchas de los caudillos, también presidente, el general Borda Valdés, y en fin, no hubo un presidente propiamente dicho, hubo varios presidentes, y después vino el proceso electoral, pero la muerte del presidente Vázquez, producto de una traición de su jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Después de eso, pues hubo que arreglar las cosas para que en el país se produjeran elecciones y de ahí saliera un presidente de manera definitiva. Pero hubo presidente fijo, regular, establecido después del asesinato del presidente Cáceres. No, de ninguna manera. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Saludos. Tengo una pregunta para usted. La primera es, ¿considera usted a Trujillo como un héroe o como un villano? Y la segunda es, ¿quién mató a las hermanas Mirabal? Y yo, no solo un villano, sería suave eso, un canalla, un monstruo, un asesino, un ladrón, un torturador, un hombre que sometió a una tiranía por casi 32 años, la tiranía que sometió al pueblo de la República Dominicana. Cuando usted oiga mencionar a Trujillo, usted está escuchando lo peor del género humano. En cuanto a las Mirabal, él fue que dio la orden. ¿Quién se atrevía a dar una orden de esa naturaleza? Nadie, porque también le costaba la vida. Fue una obra de este monstruo insaciable. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Adelante. Baja un poco el volumen de radio, por favor. Adelante. Una pregunta para don Álvaro. Sí. Que si Balaguer hacía fraude siempre en elecciones, ¿cómo pudo ganar en el 1986? En 1986, Estados Unidos organizó un proceso electoral buscando estabilidad política para el país, ya que Estados Unidos había intervenido en República Dominicana de una manera grosera, y Estados Unidos calculó que Balaguer era en esa situación, en ese momento, el político adecuado para gobernar la República Dominicana, y eso le valió a Balaguer un apoyo tan grande que dominó el escenario nacional por décadas. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. El presidente de Ucrania, Víctor,
No, se escucha muy con mucha dificultad, señor, esa llamada. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes a ambos. Don Álvaro, ¿usted podría decirme por qué el avión que llevaba la bomba atómica se llamaba Enola Gay? ¿Quién era Enola Gay? La Gay era la madre del capitán piloto de la nave. Sabe que hubo 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945, para ponerle coto a una guerra que el alto mando militar japonés no quería detener. Iba a ser todavía más costosa la guerra. Ahora, lo de Enola, a la hora de buscar un nombre, el piloto creo que era Paul Schmidt, el piloto, bueno, decidió llamarle Enola Gay, ¿verdad? El nombre y apodo de su abuela, como compró Fidel Castro, que mandó a Harley Herman a la Florida a comprar un barco para irse a Cuba para la expedición, ¿verdad? Y se llamaba el barco que encontraron Abandonado. Se llamaba ¿cómo se llamaba? El barco Abandonado, un mini, ¿cómo se llamaba, caramba? Bueno, el caso es que Enola Gay era la abuela del capitán de la nave, de la primera nave de la que soltó la primera bomba. Saludos, buenas. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Adelante. Yo le quiero preguntar al señor don Álvaro qué piensa sobre el presidente Nayib Bukele. ¿El presidente? Nayib Bukele. Bueno, allá los salvadoreños, creo que es en El Salvador que él es presidente. Allá los salvadoreños, como diría un viejo amigo, que les vaya bonito. Saludos, buenas. Su pregunta, don Álvaro. Sí, al señor don Álvaro. Yo estuve leyendo en el libro Memoria de un cortesano, de Joaquín Balaguer, un evento cuando la dictadura, la guerra de los ensotanados, en la cual Trujillo permitió que tocaran merengue un Viernes Santo en la Catedral de La Vega. Y me resultó muy ¿verdad? Y también ahí en La Vega recogió a las prostitutas y a los maricones y los puso a bailar frente y dentro de del centro principal de la religión católica en La Vega. A ese nivel llegó este hombre en su enfrentamiento con nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana, a hacer eso, una cosa realmente increíble e innecesaria en un hombre de Estado, ¿verdad? Es que Trujillo era un tigre también, era un chopo. Don Álvaro, el yate que usted se refiere que había comprado Fidel, ¿no sería el Granma? Granma, correcto. El Granma. También una abuela. Sí. Así como hablé ahorita del capitán de la nave de Hiroshima, ¿verdad? Ahí también estaba la abuela del dueño, aunque el barco estaba abandonado. Pero le decía Granma. O sea, lo que los americanos llaman abuela. Una Granma es una abuela. Gracias por confirmar el dato, Roberto Díaz. Continuamos con la llamada. Buenas. Su pregunta, don Álvaro. Sí. A don Álvaro, que ahora matan más gente diario que cuando Trujillo, parece que no suena porque no son políticos. Es un concepto muy pobre de su parte, un desconocimiento de los procesos históricos.
una negación del cuestionamiento de las épocas. Lo suyo es una expresión sin fundamento, sin base, sin sostén, una vaina. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Hola, don Álvaro. Giovanni Medina desde La Romana. Don Álvaro, mi pregunta es, ¿el alcalde de aquí fue sometido a la justicia? No. No tenemos que ver con el alcalde de esa zona. Si usted tiene usted o un grupo tiene un problema, vayan a la Liga Municipal Dominicana o al Consejo Directivo de ese ayuntamiento a expresar su queja. Pero por otra parte, estamos respondiendo preguntas, no estableciendo conceptos de moral. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, don Álvaro. Enciclopedia Humana, Lanfranco desde el barrio Villa María. Adelante, Lanfranco. Don Álvaro, nosotros quisiéramos que usted nos confirme si la Z estaba ubicada en el Conde, en el edificio Copelo, donde se alojaba Camaño, y quién era su propietario. ¿Pero quién, dice usted? Pero diga de quién usted está hablando, porque usted usó ahí una expresión desafortunada que nadie entendió. ¿Tú entendiste, Roberto? No, señor. Me voy con la siguiente, Francis. Buenas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Saludos para don Álvaro. Una pregunta, Álvaro. ¿Quién tuvo más relevancia de los generales en la Segunda Guerra Mundial? ¿Douglas MacArthur o George Patton? No, el general Douglas MacArthur, el general invicto, 5 estrellas, hubo otros de 4 estrellas, otros 4 de 5 estrellas, pero la figura número 1 fue el general Douglas MacArthur. Última de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, 3 aportes para don Álvaro. Primero, el barco de Fidel se llamaba Granma. Sí, pero ya se dijo. Me voy con la siguiente y gracias por su llamada, señor. Buenas. Roberto, adelante con su pregunta, don Álvaro. Primero que yo, el Granma, entonces yo le agregué que el dueño que lo tenía abandonado, el barco, quería mucho a su abuela y le puso Granma como abuela, igual con Hiroshima. La bomba atómica de Hiroshima, que era también referente a una abuela. Última de la tanda, Francis. Ahora sí, buenas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Mucha salud. Adelante. Yo quiero saber, don Álvaro, si el juicio que se le practicó al presidente Salvador Jorge Blanco, si fue justo o tuvo corrupción de justicia. Bueno, justo no fue. Él había sido teniente segundo del Ejército Nacional y era un hombre que obedecía los dictámenes, las resoluciones de un bufete de un prestigioso abogado dominicano, ¿verdad? Entonces no lo vamos a juzgar a él, que ya murió, pero no era el juez ideal para juzgar a un expresidente de la República y a su ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Cuervo Gómez, ¿verdad? Ese oficial, el juez Severino, no tenía para mí las condiciones para llevar a cabo un juicio de esa naturaleza. Bueno, nos vamos a una pausa con esta respuesta, don Álvaro. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas del público a través de las líneas de comunicación de la Z101. Adelante. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Son las líneas disponibles para todos nuestros oyentes para que puedan realizarle su pregunta a don Álvaro. Buenas tardes y adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes, Roberto, don Álvaro. Don Álvaro, hablando un poco de Pancho Villa.
¿Y qué significó que todavía está, a este tiempo se habla de él? De Pancho Villa, el revolucionario mexicano que sacudió las estructuras de mando en México, Francisco Villa, ¿verdad? Pancho Villa, ¿verdad? Un hombre que fue el primero y hasta ese momento y después el único que invadió Estados Unidos. Él penetró a territorio de Estados Unidos donde cometió varias diabluras y esa acción suya provocó una intervención masiva de Estados Unidos, pero está en la historia como el mexicano que invadió Estados Unidos. Después, en 1923, si mal no recuerdo, fue asesinado en una traición de sus propios amigos. Iba en un carro, los carros de la época, ya usted sabe el atraso de entonces, y le tiraron una emboscada, una trampa, y lo mataron a tiros a Pancho Villa, que se llamaba realmente Doroteo Arango. Ese era el nombre de Francisco Villa, Doroteo Arango. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, quería saber en qué año fue que sucedió el terremoto, el gran terremoto que hubo en Asua, que hizo que se trasladara 146, a donde... el terremoto de 1946, que puso a temblar no solo a los asuanos, sino también al país, porque la verdad que fue un terremoto de Padre y Señor mío. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. A don Álvaro que hable sobre Francisco Rey. Francisco Rey. ¿Qué es lo que? Y salió huyendo. No quería ni que le reconocieran la voz. ¿Quién será ese farsante, ese charlatán? Hablando de personajes que ni él mismo conoce. Saludos, buenas, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, gracias, buenas. Felicidades por este programa tan instructivo. Oiga, yo le pregunto a don Álvaro, ¿de qué trata la película Lo que el viento se llevó? El viento se llevó es primero una historia de amor de la época ahí, Clark Gable y Vivien Leigh, ¿verdad? Y además también parte de la guerra civil de Estados Unidos y de la joven que queda sin mandato, sin fuerza, después de ser rica. Entonces busca la manera de recuperarse, pero fundamentalmente una historia de pasiones políticas, económicas, sociales, sexuales, etcétera, donde esos dos actores se destacaron notablemente, Clark Gable y Vivien Leigh. Saludos, buenas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, Ramón Burgo le habla. Yo quiero hacer, don Álvaro, este conocimiento de algún candidato presidencial que fuera asesinado en campaña. Y otra pregunta, y quisiera saber que Luperón en este tiempo se ausentó por 10 años del país, dejando su partido de toda falsedad, que en un momento dado el padre de la patria se ausentara del país 10 años. Juan Pablo Duarte, el patricio, si se ausentó del país 20 años, el doble de eso, de manera que usted tiene una tremenda confusión, un tremendo enredo. Usted no sabe de lo que está hablando. Saludos, buenas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. O sea, la fecha del 4 de agosto recoge unos cuantos acontecimientos. Muy bien. Me voy con la siguiente pregunta. Saludos. Buenas tardes. Le habla Clotilde de la Vega. Solo don Álvaro puede descifrarme esto. Hay una frase que dice: pena de la vida al militar que ordenara la retirada. Y al final dice:
pena de la vida al general que lo ordenara, aunque sea yo mismo. Muy viejo eso, muy antiguo, ¿verdad? Lo original es pena de la vida al soldado que abandonara su puesto de mando, pena de la vida al que lo ordenara. Eso es cierto, sí. Ahora, ¿quién lo dijo? Yo no recuerdo quién lo dijo, pero fue en una época donde las cosas militares se trataban de una manera improvisada. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, don Álvaro, ¿cuántos hijos tuvo Lili? Lili tuvo 3 hijos. Uno de ellos fue un destacado escritor, incluso dramaturgo. Eso. Lili salió a su padre, porque Lili, el general Heró, era un intelectual de primera categoría, además de hablar varios idiomas, o sea, era un políglota, ¿verdad? Entonces, tuvo 3 hijos, y repito, uno de ellos se destacó en las letras dominicanas como dramaturgo. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro, y mucha salud y vida para usted. Mi pregunta es la siguiente. Se dice que Jack el Destripador era una mujer, le llamaban Lizzie Williams. No, de alguna manera. No se sabe todavía a esta altura. Después de haber operado, estamos hablando del siglo XIX, en una calle de Londres, matando prostitutas, ¿verdad? Ese fue Jack el Destripador, Jack the Ripper, ¿verdad? Pero no una mujer. Lo único que hay muchas especulaciones, algunos que sostienen que era un miembro de la realeza, ¿verdad? Otros sostienen que era un elemento de una inquietud sexual absurda y agresiva, etcétera. El caso es que esta es la hora, por decir algo, en que no se sabe quién fue Jack el Destripador. Don Álvaro, con su permiso, se le indica esa frase supuestamente a Juan Sánchez Ramírez. Lo había dicho en el momento de la batalla de Palo Hincado, según dicen algunos. Lo de... Pena de la vida. Pena de la vida. Sí, señor. Digo, ¿te refieres a eso? Sí, señor. Bueno, es probable. Yo no lo aseguro, pero tampoco lo niego. Podría ser a Juan Sánchez Ramírez, ¿verdad? Héroe de muchas batallas de las tropas dominicanas. Última de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, si don Álvaro domina algún registro de alguna persona que haya tenido una capacidad extrema en memorizar números o palabras, en el cine o qué sé yo. Eso es una indiscreción de parte suya, que si yo tengo una especie de background de alguien que señale las cosas que esa persona ha hecho, sería una indiscreción de mi parte. Vámonos a una nueva pausa, don Álvaro. Al regreso, los minutos finales del espacio. Llévatelo, Francis.